¿verdad? Buenos días o buenas tardes, ¿cómo debo decir? Bien. Se va acercando el fin del año y viene el aviso para un año nuevo, un año diferente, un año, creo que va a ser un año lleno de bendición para todos nosotros. Sin embargo, es bueno estar atentos a todo esto, ¿verdad? La palabra de Dios nos ha hablado siempre acerca de todos estos tiempos. Hoy podemos pensar en que en unos días más se inicia lo que son las fiestas decembrinas o las fiestas de Navidad. Y muchos de ustedes empiezan a recibir un salario un poco mayor, aguinaldos, vacaciones, ¿verdad? Y algunos de ustedes tienen y van a tener la oportunidad de salir de vacaciones y organizan y se van a pasear. Y es formidable todo eso. Otros más nos quedaremos. Quizá no haya los recursos, tendremos que seguir trabajando. Quizá no tenemos esa bendición de que vamos a recibir un aguinaldo. Quizá tampoco va a haber vacaciones. Y para nosotros va a ser solamente un tiempo más. Pero para muchos otros la Navidad equivale a finalizar un ciclo y principiar. Quiero hablarles de este tópico, la Navidad, pero en los dos puntos. Uno, en el punto en donde las fiestas navideñas, pues, no es una realidad. Estamos fuera del contexto. Y dos, para decirles que Navidad puede ser considerado en todo tiempo. La palabra Navidad viene de natividad o de nacimiento. Para muchos de nosotros Navidad representa algo grande, ¿verdad? Recuerdo que en los momentos más oscuros de mi existencia esperaba con ansias la Navidad. Era la Navidad algo que yo esperaba el fin de año. Decía, se va a acabar todo lo que estoy viviendo, se va a terminar lo que estoy sufriendo, va a haber cambios. Y esperaba con ansias la Navidad. Allá venía por el mes de octubre y decía, se acerca más. Tenía 1000 problemas, pero yo sabía que la Navidad iba a ser un punto especial para mi vida. Llegó noviembre y seguía batallando, pero cada vez se acercaba más, ¿verdad?, de ese tiempo tan especial. Y llegó la Navidad y algo sucedió. No quiero entender, no quiero pensar que yo tuve que hacer algo, no. Aquí entendí muchas cosas. Primero, que no se trata de mi esfuerzo, no se trata de lo que yo quiero hacer, de lo que yo hago. Allá hemos mirado muchas iglesias que le dicen a las personas, hay que sacar al campeón que llevas dentro. Te vamos, ¿verdad? Confiesa, sé positivo. Pero sabemos lo que estamos viviendo interiormente. Y a veces, aunque todo el mundo diga eso, sabemos que no es así. El apóstol Pablo escuchaba la voz de Dios que le decía, por cuanto eres débil, ahora eres fuerte. Y le dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando nosotros nos acercamos a Dios como campeones, le decimos, no te necesito, Dios. Yo me levanto, yo. Y esto va a ser el cambio de una predicación psicológica. Las predicaciones psicológicas es donde tú, hombre, tu ser humano, tienes un lugar predominante, ¿verdad? Te levantas, tú eres la fortaleza, tu esfuerzo, tus ganas, tu interés, tú. Pero ahí no actúa la fe. Pero cuando tú vienes vencido y le dices, Dios, pues, tú dices que me levanto, pero yo no puedo. Tú dices que cambie, pero no puedo. Tú dices que me transforme, pero no puedo. Y terminas arrodillado, quizá poniéndote en tu corazón y diciéndole, Dios, pues mientras la gente dice que saquen el hombre fuerte de su ser, que el campeón que llevamos dentro, pues yo no tengo ningún campeón, Señor. Solamente estoy adolorido, estoy débil y es una parte muy oscura. Yo creo que cada uno de nosotros la hemos vivido y la Navidad nos recuerda algo grande.
acompañe al libro de Isaías, capítulo 9, versículo 1. Voy a hablar de los dos tópicos, como les dije, la Navidad como se libra ahora, que realmente estamos desfasados, y la Navidad que Dios, que Jesucristo viene a implementar en nosotros. Y dice así en el versículo 1: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que ligeramente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues a ti llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, pero porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Los dilatados de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Una promesa tan maravillosa, que ahora en medio de la oscuridad hay una luz para ti. Y dice que vendrá en carne. En aquel tiempo el profeta Isaías, 780 años, estaba hablando de cómo iba a presentarse Jesucristo y de dónde iba a venir. Isaías, por cierto, tiene de las 40 y tantas profecías que hablan acerca de Jesucristo, ¿verdad? Tiene la mayoría el libro de Isaías. Él habla acerca de todo ese advenimiento de Cristo. Y saben, aquí está hablando de que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz con ese nacimiento. La Navidad tiene que proveer un tiempo de oportunidad, un tiempo de esperanza para ti. Tiene que proveer esa visión nueva. Tiene que decirte, no eres tú, es Dios que nace en el corazón de las personas. Dijo aquí el profeta, un niño nos es nacido. Y esta palabra nos es nacido implica que viene a estar dentro de nosotros, en el corazón. No es en la parte de afuera, no es algo secular, no es algo completamente ajeno. Dice, nos es nacido. Tiene que estar dentro de nosotros. El aspecto Navidad o nacimiento, natividad, viene dentro de uno, incluye la vida nueva que va a llegar. Y cuando estamos hablando de Navidad, aun cuando sean tiempos difíciles, tiempos de oscuridad, dice, un niño nos es nacido. En esa entidad vino Jesús. Los judíos tuvieron problemas muy amplios porque ellos decían, cuando empieza a dar su nombre, admirable. Y es el nombre que entregó el ángel cuando se encuentra con Dios y le dice, ¿y cuál es tu nombre? Y le dice, no, mi nombre es admirable, no te lo voy a dar. Pero le dijo que es admirable. Y esa misma palabra aparece aquí, lleno de admiración. Y le dice, soy consejero, Dios fuerte. Esa palabra conmocionó a los judíos, porque dicen cómo un hijo, cómo Dios se manifiesta en una persona, cómo un hombre común y corriente va a ser Dios, o cómo va a venir Dios, creador de los cielos y de la tierra, a meterse en un cuerpo de hombre. Era algo que los conmocionaba y creían que el profeta se equivocó en la proyección de la palabra. Sin embargo, nosotros sabemos que no, porque lo menciona también Padre Eterno. Y es un concepto tan grande, tan maravilloso, que solamente puede estar en Dios. Así que, hermano, yo no sé cómo estés viviendo hoy, si en tu corazón haya oscuridad, haya tinieblas, haya dolor, haya angustia. Existe una esperanza en
ha nacido en tu interior. Un niño, un hijo nos es nacido. Un niño nos es nacido. Y nace en tu interior para darte la esperanza, la oportunidad de la vida, para abrir un panorama de existencia. No se trata en cuanto tú eres fuerte, no. Es al contrario, en que toda tu debilidad está expuesta delante de Dios para decirle: Señor, fíjate que no puedo. Ya hice toda mi tarea, todo lo que me tocaba hacer, ya lo hice y no veo resultados. Y vienes y te vences delante de Él. Dice que no importa que tanta oscuridad. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, que estaban orillados en la enfermedad y en la orilla, en el peligro de la muerte, dice que luz resplandeció sobre ellos. Y hemos mirado la presencia de Dios en estas circunstancias. Navidad implica un nacimiento, y así significa Navidad: un nacimiento, natividad. Y el ser humano ha tratado de moldear esta gran fiesta, este gran evento, en diferentes causas. Allá, hace muchos años, en medio del reinado romano, existía una fiesta dedicada a Saturno. Cuando se terminaban de levantar todas las cosechas, ¿verdad?, y se esperaba el solsticio de invierno, se levantaban un montón de fiestas 7 días antes de terminar, ¿verdad? Y se organizaban fiestas, y mientras iban levantando la cosecha, se daban regalos, se hacían intercambio de regalos unos a otros, pero se adoraba a Saturno. Y esas fiestas empezaron a hacerse tan populares que había mucho vino, muchos banquetes, muchas fiestas, mucho libertinaje. Y se hicieron tan populares que todo el imperio las celebraba. Y fueron conocidas como las fiestas de la Saturnalia. Estas fiestas de Saturnalia se iniciaban con un sacrificio a Saturno y banquetes públicos, en donde compartían, ¿verdad?, a través de todo ello con la gente. Pero sobre todas las cosas, mucho alcohol. Y fueron consideradas como las grandes fiestas orgiásticas, es decir, que tenían un libertinaje total, que todo se valía, ¿verdad? Y se miraba una terrible decadencia de la humanidad como hoy la estamos mirando. Esas fiestas, las fiestas de la Saturnalia, eran establecidas precisamente en diciembre, que generalmente ocurrían del 17 al 23 de diciembre, generalmente, y culminaban el día 25. ¿Qué sucedía 24 y 25? Bueno, se añadieron otros 2 días más para honrar al sol naciente o el sol invictus, las fiestas del sol, el nuevo sol, ¿verdad? Y se establecieron otra fiesta más y se unieron con las fiestas de la Saturnalia. Había velas y antorchas en las casas, y la gente estaba de fiesta todo ese tiempo, toda esa temporada. Eran fiestas desmedidas, conocidas como orgías, en donde no había límites. Habían intercambio de regalos juntamente con el intercambio de personas, es decir, prestaban sus esposas, sus esposos, para ser usados, sus hijas. Todo estaba permitido. En el siglo IV de nuestra era, cuando se inicia la era papal, allá en Roma, viene un papa llamado Julio I, año 320-353, y una diferencia de 30 años, un poco más o menos, porque dura su papado, y establece que es necesario acabar la Saturnalia porque lleva a la humanidad a la decadencia, ¿verdad? El hombre cada día se embriaga más y pierde el sentido de quién es, se convierte en un animal con la inteligencia completamente atrapada por el alcohol. Y este hombre determina hacer una lucha frontal con la iglesia que se está incrustando en todos los rincones del imperio romano, una iglesia obligatoria, y a través de todo ello empieza a meter diferentes decretos y establece un decreto
que el día 24 a medianoche se ha establecido como el nacimiento de Jesucristo, pero quedaban las fiestas de la Saturnalia. ¿Qué va a suceder con las fiestas anteriores, los 7 días? Y establece el peregrinar de José y María, y fue llamado, nosotros lo conocemos como las posadas, el tiempo que va pidiendo posadas aquí y allá, y crea todo un mito alrededor de ello, ¿verdad? Por supuesto, no van a encontrar esto a través de la historia, y quizá algunos estudiosos puedan hablar un poco más. Sin embargo, no fue establecido como un concepto meramente religioso. Y se dice que a través de todo ello se establecieron jornadas de caminar desde el pueblo de Nazaret hasta el pueblo de Belén. Al establecerse un edicto de que todos debían de ser empadronados, José y María, oriundos de Belén, tenían que salir de Nazaret a caminar, y estaba la mujer embarazada en sus finales días, y llegando a Belén dio a luz. ¿Y a quién dio a luz? A ese hijo glorioso, porque ese vientre había sido nombrado por el ángel para llevar a cabo el alumbramiento de Jesucristo, ¿verdad? Y sobre esas fiestas fueron contempladas diferentes cosas. Ahora, todo eso se trajo y empezaron a haber cambios. Las fiestas saturnales son un tiempo de libertinaje en donde hay mucho licor, mucho vino y mucho desmán. Y vemos también cómo en ese tiempo muchas personas se van a suicidar porque hay un desastre en el manejo de las finanzas. El que tiene se siente complacido y ofende al que no lo tiene, y el que no lo tiene se siente miserable porque no puede compartir. Es un tiempo de nostalgia, y en medio de ese tiempo de nostalgia hay mucho dolor. También, ¿verdad? Vemos aquí cómo empiezan a haber esos cambios. Otro de los cambios que vino en el aspecto navideño fue una agencia, Tomás Nast, en la agencia, año de 1920 y hasta el 1931, lleva a cabo una campaña de negocios de una refresquera que acaban de sacar de las farmacias. Su nombre, Coca-Cola. La Coca-Cola, cuando inicia, se vendía como una bebida médica, y se vendía en farmacias, y de ahí fue sacada, se le añadieron ciertas cosas y se vendió como una bebida refrescante. No nace la Coca-Cola ahí, estoy hablando de una campaña especial. Y traen a un hombre para representar a otro mito de un hombre anciano que ayudaba a los niños, que ayudaba a los ancianos, daba comida a los hospicios. Su nombre, Papá Noel, un hombre de cara bonachona, con barba blanca, vestido de rojo. Y nace la historia de Santa Claus. En el lápiz de toda esa agencia publicitaria crean un personaje y lo proyectan al mundo, y fue tan su arraigo al mirar cómo la humanidad que no tiene a Dios necesita a un hombre al cual le escuche. Y el hombre adulto se hacía niño, y miraba cómo los niños iban a sentarse a las piernas de ese personaje y les exponían sus necesidades como niños. Ellos simbolizaban la necesidad que tiene el ser humano de ser escuchado, pero no quiere acudir a Dios. Ahora acude a este personaje llamado en sus primeros días como Papá Noel y después como Santa Claus, ¿verdad? Esta historia fue relatada por primera vez en el año de 1931 en el periódico de Estados Unidos Saturday Evening Post, y fue creado por Thomas Nast, ¿verdad? Él crea este personaje como un hombre bonachón, de barba, vestido de rojo, los colores de la Coca-Cola. Así que, hermanos, cuando usted habla de Santa Claus, está hablando de la Coca-Cola, ¿verdad? Pero vinieron varias cosas más, entre ellas la aparición del árbol alemán de Navidad, un árbol que originalmente
se contempló como un árbol lleno de cabezas humanas iluminadas con antorchas, las cabezas de los enemigos allá en el país nórdico, y que ponían un árbol así para recordar lo que iban a hacer con todos sus enemigos. Después, ya solamente era el árbol, un abeto, tenía que ser un pino, ¿verdad? Adornado con cosas redondas, recordando lo que Alemania, la nación de Thor, el Dios de la guerra, iban a hacer con todos sus enemigos. Pero de ahí salió como un concepto meramente decorativo a todo el mundo, ¿verdad? Y lo empezaron a formar en las casas, ponían un abeto, a veces artificial, a veces la punta de un abeto real, y lo adornaban con objetos redondos, pelotas, fotografías, calcetines, y le daban un sinnúmero de adornos. 1915, 1920 apareció otra vez un adorno muy especial que fueron unas bolas hechas de vidrio, duras, fuertes, como las canicas, pero un poco más grandes, muy pesadas, y fueron depurándose hasta encontrar lo que hoy conocemos como las esferas de Navidad, ¿verdad? Los talleres vinieron, trabajaron y bueno, formaron. Hoy muchos hogares, llega diciembre y van y cortan una rama al bosque, la compran y la adornan, ¿verdad? Le ponen ahí infinidad de cosas. Pero están recordando una circunstancia muy triste, el árbol lleno de cabezas humanas, ¿verdad? Eso fue su origen y cómo se fue transmitiendo. Otra de las cosas que vamos mirando en la Navidad es el obsequio a los niños, como les dije, por boca de Papá Noel, que decían que había que regalarles. Después los países anglosajones determinaron que podían hacerlo a través de otro tipo de cosas, y empezaron a traer los famosos nacimientos y cayeron en los países latinos y allí explotó y se empezaron a formar mitos, ¿verdad? Así como había un mito que Santa Claus entraba por las rendijas de la chimenea, ¿verdad? Yo creo que salía todo tiznado, y las casas donde no había chimenea, pues no había Santa Claus también, y encontramos con que había problemas en América Latina. Aquí no se utilizan las chimeneas. Y entonces se creó la contraparte de los magos, los reyes magos. Y empezaron a crear el mismo sistema de América, a traerlo a Latinoamérica, y bueno, pues ya tuvimos la competencia, ¿verdad? Había que hacer algo. Pero ¿qué dice la Escritura, hermanos? La Escritura es el aspecto más importante para nosotros. Quiero compartirte, hermano, algo que te va a llenar de alegría, o quizá te va a desilusionar, así como tú ilusionaste y sigues ilusionando, es decir, sigues mintiéndole a tus hijos de que va a venir Santa Claus o que van a venir los Reyes Magos, una mentira tan absurda, pero en lo cual tú quieres cerrar la inteligencia de tus hijos. Pero bueno, espero que después de esto puedas hablar con ellos y avergonzado decirles que he mentido durante tantos años, ¿verdad? He sido yo. Y bueno, pues tendrás que hacerlo. Quiero compartirles parte de esta cuestión. Lucas capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido bien también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y vemos aquí que Lucas, el médico, amados, se convierte en un historiador que va recabando datos fidedignos, y cuando escribe esto habla de cosas ciertísimas, es decir, que no hay manera, tú lo puedes confirmar a través de los datos que te da Lucas, que están registrados en la historia,
a través de los anales de aquellos escritores conocidos como padres de la iglesia, que también hay un registro, y puedes darte cuenta de los registros que van marcando. El nacimiento de Jesús en diciembre es una falacia. Hemos encontrado que en diciembre se festejaban, se celebraban las fiestas de la Saturnalia, y las fiestas de la Saturnalia eran las fiestas de libertinaje, ¿verdad? En donde el mundo daba rienda suelta a todo lo que quería hacer. Y Lucas escribe en ese tiempo acerca del nacimiento y empieza a hablar lo siguiente, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Aquí nos está retratando varias cosas. Primero, que ese sacerdote vivió y era conocido y estaba viviendo en ese lugar. Y dice la escritura que su nombre era Zacarías. Y también habla de su esposa llamada Elizabeth. Ambos pertenecían a la clase de Abías. Pero ¿qué es la clase de Abías? Bueno, cuando se estableció el templo de Salomón, el templo fijo, el tabernáculo dejó de ser, y en el templo de Salomón se estableció un orden para todos los sacerdotes. Había muchos sacerdotes, entonces David, junto con los sacerdotes y profetas de su tiempo, establecen un orden para que cada familia venga a ministrar a la casa de Dios. Y encuentran que son 24 familias, 24 familias con diferentes apellidos. Y entonces determinan que esas 24 familias tienen que ministrar en el templo en un orden. Y establecen 15 días para cada familia. Dado que son 24, ¿verdad? Usted puede dividir 2 familias por mes, entre 12 y 24, ¿verdad? Familias. Podemos mirar una familia cada 15 días. Y aquí dice la escritura que este pertenecía a la clase de Abías. Y Abías es la clase que le tocaba ministrar en el templo, la número 7, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Usted no se preocupe, saque su lápiz y vamos a empezar a hacer cuentas. Y bueno, pues esperemos que las cuentas salgan parejitas y que nos den todo. ¿Le parece bien? Gracias. Así que vamos mirando cómo esa clase estaba ministrando, le tocaba ministrar en el templo. Y dice la escritura, ¿verdad? Que versículo 7, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos ya eran de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, menciona otra vez su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Cada uno de ellos, yo me imagino que hacían un tipo de rifa, a ver quién le tocaba estar en las puertas, a ver quién le tocaba estar en el átrio catedral, a ver quién le tocaba estar en el área del sacrificio. Y dice que en medio de todas esas suertes a él le tocó entrar en el santuario, la parte del lugar santísimo. A él le tocó meter el incienso. Y dice la escritura, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Era el tiempo más especial porque se metía el sacrificio a la presencia de Dios mismo. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Si no han leído esa parte acerca del tabernáculo, las cosas que estaban, había una mesita y en esa mesita se encontraba el arca del testimonio. Y junto en la entrada se encontraba un pequeño altar, era llamado el altar del incienso. Es decir, tenía que estar ardiendo, tenía que estar dando olor grato. Más adentro no le tocaba eso, tocar el arca era labor del sumo sacerdote una vez al año. Lo más que podía era entrar y ofrecer el incienso, hasta ahí en la entrada y mirar. Y ahí tuvo un encuentro con un ángel y se turbó, dice Zacarías al verle, y le
sobrecogió temor. Si alguna persona piensa que ver un ángel es una cosa simple, le voy a decir que no. Es más, cuando usted está orando y siente la presencia de Dios, todo su cuerpo se sobrecoge en un temor terrible, terrible, y termina acostado en el piso y solamente sintiendo, no puede uno hablar y tiemblas. Si usted cree que tener un encuentro con un ángel es algo muy simple, le digo no. Y dice la Escritura, le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y aquí miramos cómo va a venir, etcétera, etcétera. Y bueno, presenta sus dudas y terrible. Versículo 23, yo pienso que usted lo va a leer todo completo, ¿verdad? Capítulo 1 y 2, para que pueda darse cuenta del nacimiento de Jesús. Y en el versículo 23 dice: y cumplidos los días de su ministerio, recuerden 15 días que él tenía, se fue a su casa. Amén. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo. Así que Elizabeth empezó a crecer una pancita que después se le convirtió en panza y después en panzota. ¿Sí? Quiero decirle que el embarazo iba corriendo. Y dice que se fue a encerrar por 5 meses. Quiero que piense una cosa. Elizabeth era una persona de edad, ya eran adultos mayores. Quizás estamos hablando de 50, 60 hacia arriba, ¿verdad? Y aparte era estéril. Así que cuando ella se embaraza, quizás le dijeron que iba a tener un sinnúmero de problemas y que no se podía mover, qué sé yo, las cosas que dicen los médicos cuando hablan de un embarazo de riesgo, ¿verdad? Que está casi ahí, no se mueva porque se puede morir el bebé, y no se mueva y está la mujer así, y ya me puedo mover, no, y puedo caminar, no, y sabe, está en manos de Dios. Dice la Escritura que en tu debilidad me haré fuerte. Y vemos aquí como esa mujer está recluida en casa, ¿cuántos meses? 5 meses, ¿verdad? Entonces, cuando empezó su embarazo, cuando le tocaba ministrar a la clase de Abías, ¿correcto? ¿Sí lo subrayó ahí, clase de Abías? ¿Sí? Porque es importante que usted vea cómo y cuándo se van dando las cosas. Aquí miramos una concepción muy hermoso. Pero Elizabeth era mamá ¿de quién? De Juan el Bautista, no vayan a pensar que era la madre de Jesús, no. Y luego dice en el versículo 26, acompáñeme, al 6º mes, por supuesto está hablando del embarazo de Elizabeth, ¿verdad? Porque habló primeramente en el 23 acerca de los 5 meses, y dice al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Quiero que vean un concepto más cuando se habla de desposada. Usted cambie el sentido y vea una mujer comprometida matrimonialmente. El compromiso matrimonial se llamaba desposorio. Todavía no había unión. Apenas se habían entregado los anillos y se había dado fecha. No había una cuestión meramente sexual. Entrando, versículo 28, el ángel en donde estaba ella dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué saludo es este? El ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob
para siempre y su reino no tendrá fin. Y vemos aquí cómo fue la visitación del ángel a María en el 6º mes del embarazo de Elizabeth. ¿Correcto? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí saben contar? Bueno, entonces vemos que en el 6º mes del embarazo de Elizabeth corresponde al día 0 en donde va a concebir María, que va a llevar en el vientre al Hijo de Dios. No sale de su propio ser. El ángel le dio el aspecto profético y les enseñó, ¿verdad? Pero es importante saber cuándo le toca ministrar cada clase. Libro de Crónicas, primer libro de las Crónicas, capítulo 24. Primer libro de las Crónicas, capítulo 24, versículo 1. Y aquí vemos la distribución sacerdotal. También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Este es los sacerdotes. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos serán la línea sacerdotal y todas sus familias que nacieron de ellos, ¿verdad? Que al paso del tiempo eran muchísimos. Y luego dice que fueron repartidos, versículo 5, los repartieron pues por suerte los unos con los otros, de una familia con otra, ¿verdad? Unos tenían más, otros menos, y fueron por suertes y fueron puestos en un orden. Versículo 7, la primera suerte tocó a Joyarín, la segunda a Jedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Maquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos y la octava a Abías. ¿Recuerdan ustedes que Zacarías provenía de la clase de Abías? ¿Sí o no? Y si se les olvidó, tendremos que regresarnos a Lucas. La clase de Abías la menciona varias veces Lucas, haciendo énfasis de que Zacarías pertenecía a esa clase. Y a esa clase le tocaba el octavo turno, es decir, el 4º mes, de acuerdo al orden, porque eran 2 por mes. Si se recuerdan, son 24 clases a distribuir en todo el año, 2 por mes. Y la octava clase ministraba en el 4º mes. Pero ahora nos falta saber si nosotros agarramos enero, febrero, marzo, abril, pues ya llegamos al 4º mes. Pero eso es de acuerdo a lo que nosotros decimos. El orden sacerdotal, el orden de Dios es completamente diferente. Veamos pues ahora, hermanos, el orden de Dios antes de establecer el 4º mes. ¿Les parece? Vayamos a Éxodo capítulo 12, versículo 1. Y dice que la enseñanza de Dios a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto les dice en el versículo 2: este mes les será el principio de los meses. Para ustedes será este el primero en los meses del año. ¿A qué mes se refiere? En el capítulo 13, versículo 4, les dice: ustedes salen hoy en el mes de Aviv. Aviv o Nisan es el nombre correcto. ¿Y por qué estoy hablando acerca de este mes? Porque es el mes de la Pascua. Porque la Pascua fue establecida en el capítulo 12, cuando les dice: este será el principio. El nacimiento de Cristo va a ser un principio para tu vida. Va a haber un principio en tu existencia, y dice que va a partir una historia antes y después. Y en el principio, cuando Dios enseña la muerte del Cordero, dice que viene para tu vida. Tú sabes que existe una salvación en Cristo, pero hasta que está dentro de ti se hace una realidad. Hoy todos sabemos que Jesucristo vino a morir por el mundo, pero pocas personas lo tienen dentro de su corazón porque han comido su palabra. Su palabra vive, y Jesucristo vive mediante la palabra que está en tu corazón. Aquellas palabras que tú obedeces,
aquellas palabras que tú vives, aquellas palabras que están en tu corazón, aquellas palabras que tú disfrutas cada vez que las pronuncias, es Jesucristo. Porque Jesucristo se hizo carne y habitó en medio de nosotros como el verbo de Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó en medio de nosotros y vimos su gloria. Y vemos ahí entonces todo ese cambio, cómo se manifiesta. Y dice aquí que el día de la Pascua, el tiempo de la Pascua corresponde al primer mes. Y dado de que es el principio, dice que la Pascua se tomará el día 14. Entonces, si hacemos la cuenta, estaremos hablando de medio mes, para no entrar en detalles, pero vamos a hablar solamente de un mes. ¿Cuándo celebramos la Pascua judía? Marzo, finales de marzo y abril, ¿correcto? Finales de marzo y mes de abril, siempre. ¿Por qué siempre, hermano? Porque está determinada por un solsticio. Es decir, cuando el sol tiene y va cambiando de hemisferios. Entonces son conocidos como solsticios y es movimiento solar. Entonces eso es determinante, la ciencia determina cuándo. Hoy creo que nos toca el día 23, el solsticio de invierno 23 o 25, no cae el 24 en este año. Pero generalmente va marcándose ese solsticio. Ahora, nosotros pensamos en la Pascua. Y si pensamos en la Pascua como el principio de los meses, y a mí le tocaba ministrar en el cuarto mes, ¿qué mes vamos a tomar como base? ¿Marzo o abril? Bueno, para que no se aburran, vamos a tomar abril, ¿sí? Y ya después, si quieren, ustedes utilizan marzo. Abril es el primer mes. Abril, mayo, junio y julio. Era julio cuando estaba ministrando este hombre llamado Zacarías. Le tocó la segunda quincena de julio. Amén. Y ahí estaba el hombre ministrando. Estaba echándole las ganas, ¿verdad? Y se le aparece un ángel. ¿Qué mes será? Julio. Y dice que a partir de ahí su mujer queda embarazada. Y al sexto mes, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, ¿sí? ¿Correcto? 6 meses. Dicen que María queda embarazada. Ahora cuente 9 meses a partir de enero. ¿Qué fecha nos da? El 24 de octubre, pastor. No dice días, dice meses. ¿Sí? ¿Octubre les parece? Que no tiene nada que ver con diciembre. Pero esto no es nada oculto, ni tampoco es un engaño. Se utilizó la Navidad para acabar con una fiesta pagana que estaba contaminando y destrozando al mundo. En la Escritura nos dice que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Los cumpleaños empezaron a festejarse mucho tiempo después, pero eran festejables en el mundo romano. ¿Sí? Si usted se da cuenta, cuando le cortan la cabeza al Bautista, era un cumpleaños de Herodes, y dice que su hija bailó, su entenada. Bailó formidablemente, ¿verdad? Le hizo varios pasitos perrones, ¿verdad? Y lo puso loco al hombre. Lo puso loco. Y le dice, lo que tú quieras. Hay una historia acerca, le dicen que el nombre es Salomé, y también dice que prestó a su hija a Herodes. Y hay muchas cosas más atrás de todo eso. Lo volvió loco a Herodes, al grado tal de que asesinó a un profeta que le tenía miedo. Lo escuchaba, pero le daba miedo, porque Herodes también era judío. Y lo mandó matar para complacer y ganarse el favor de la hija de su esposa, que a su vez también se lo había quitado a su hermano. Y miramos ahí una terrible circunstancia de adulterio, de cosas que ustedes quieran, lujuria. Y saben, hermano, aquí miramos cómo esa Navidad, cómo la Navidad fue utilizada
para opacar una fiesta pagana. Ese hombre, el Papa Julio I, empezó a decirles a la gente, ¿verdad?, que no pueden celebrar la Saturnalia en su lugar, celebrar la Navidad. ¿Cuál es el fin de que yo te esté diciendo todo esto, hermano? Bueno, que tú veas que la Navidad, con las fechas que nosotros tenemos, es algo intrascendente. Es una fiesta comercial como todas las fiestas comerciales del mundo, en donde tú vas a comprar y vender, en donde tú vas a ganar y perder, en donde tú vas a invertir y vas a alegrarte en comer o no comer. Te vas a dar cuenta que es una fiesta banquetera. Dijeran, el fútbol es una fiesta molera, ¿verdad? La van a pagar los guajolotes de tu casa, ¿sí? Otros pues, van a tener una gran comelitona y van a hacer esto y lo otro, ¿verdad? Y va a aparecer ahí de repente una cifra y seguimos todavía sin sacar las cosas de casa. La gente puede estar alegre con su familia, sin embargo tiene que saber el motivo y la razón de la Navidad, festejada como es hoy. Si usted se va a un buen libro, va a encontrarse con esta historia. Si usted lee, va a darse cuenta que la Navidad como tal no existe dentro de la Biblia. Sin embargo, necesitamos conocer todo lo que se mueve, ¿verdad? Porque la gente va y han creado mitos, ¿verdad? La gente empezó a crear circunstancias, ¿verdad? Ay, es que el establo donde nació Jesús, ¿verdad? Y ponen ahí una vaca, un burro. No, estamos hablando de personas. Es una vaca, y ponen ahí varios animales, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Y, ay, por favor, y empiezan. Pero la realidad, déjenme decirle, ¿en dónde nace Jesús? ¿Verdad? ¿No se ha preguntado eso? O también usted dijo, ay, pues es en el estado. No. Lea la escritura, por favor. Léala con ganas y pregúntele a Dios, Señor, enséñame. Y se va a encontrar muchas cosas. Vaya buscando el libro de Cantares, porque hay Biblias que no lo traen, y a lo mejor la suya no lo traen. El libro de Cantares es una revelación del amor. Dice que es el amor que se canta entre un hombre y una mujer y un hombre. Y habla acerca de esa cuestión de amor. Y está trasladada, y aquí nos habla la historia de Jesús con la iglesia. Nos habla del amor que nos tiene, el amor que la iglesia le tiene a él. A veces las palabras son un poco difíciles de entender y tenemos que ir a ciertos estudios. Dice la escritura, ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Estoy en el versículo 5. Cantares 8, versículo 5. Si tuvo cantar su Biblia, hermano, porque luego les pido un libro y le dan la vuelta. Pastor, mi Biblia no tiene cantares. ¿Ah? Y nos damos cuenta que muchas veces no somos duchos en el manejo de la Biblia porque no la leemos. Así que, ¿ya lo tenemos todo? Y dice en el versículo 5, ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Y es un principio acerca de la iglesia, cómo va a subir al cielo recostada en el hombro de Jesús. Y luego enseguida dice en ese mismo versículo, debajo de un manzano te desperté. Allí tuvo tu madre dolores, allí tuvo dolores la que te dio a luz. Oh, debajo de un manzano. ¿Y qué pasó con el pesebre? ¿Y qué pasó con la costumbre? Bueno, cuando miramos a Israel, pensemos un momentito que habían llegado a empadronarse todos los nacidos en Belén, entre ellos José y María y José, ¿verdad? Y dice que el único mesón que estaba del pueblo estaba súper abarrotado. En el pueblo generalmente no se tienen lugares para los animales y sí alrededor en las fincas. Y era muy dable que en ese lugar de Belén, la casa del pan, había varias huertas, las huertas de manzanas.
Se acostumbraba a que en las huertas de manzanas se tenían animales que comían los frutos que se caían picados por las aves, los frutos que se les pasaban. Entonces los animales que caminaban alrededor de las huertas, pues era su alimento, y además había pesebres donde les ponían pastura. Así que seguramente José y María pidieron permiso de meterse a una huerta, sacar su campaña, y ahí vino el alumbramiento, debajo de un manzano. Y tomaron un pesebre en los cuales se acostumbraba a poner pastura para completar la alimentación de los animales, y lo utilizaron como cuna. Pensemos que no había ningún tipo de mueble perteneciente a ellos, solamente era una tienda y quizá algunas cobijas en los cuales utilizaron como camastro, ¿verdad? Ellos eran una caravana que venía de Nazaret a Belén, muchos kilómetros de distancia. No era el lugar, fue el lugar donde nacieron, pero no fue el lugar en donde vivieron. Y ahí vino el alumbramiento, ¿verdad? Así que la Escritura nos dice que fue debajo de un manzano. Usted puede decir si sí o no, tampoco es un dato muy interesante. Lo principal es que Jesucristo nace aquí, en el corazón. Un hijo nos es nacido, un niño nos es dado. Su principado sobre su hombro, y su nombre es admirable, fuerte, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios que viene al corazón de cada uno de nosotros. Así que, hermano, si usted quiere verlo, ¿verdad?, puede mirarlo. Hay muchas cosas acerca de ello. En el capítulo 2 de este mismo libro, si quiere regresar, en el capítulo 2, versículo 3, dice lo siguiente: me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dijo: ¿han visto al que ama a mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama a mi alma, lo agarré y no lo dejé, hasta que lo metí en la casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Y podemos mirar ahí que habla acerca de que no hagamos velar el amor, que recibamos a Jesucristo con todo nuestro corazón, ¿verdad? Y van a pasar cosas formidables y maravillosas. Así que, hermano, ¿qué importa dónde nació si no nace en su corazón? ¿Qué importa si no estuvo en un estado, si no está en su vida? ¿Qué importa si nació en Jerusalén, o en Belén, o en Nazaret, si no está en su corazón? ¿Qué importa dónde nació? Lo más importante de la Navidad es que está dentro de nosotros. Si no está dentro de nosotros, entonces, para usted sigue celebrando la Saturnalia. Ha sido una fiesta de qué tanto va a comer, qué va a tener, cómo va a celebrar, qué va a festejar y cuánto se va a embrutecer con el alcohol, porque es una fiesta saturnal, dedicada a Saturno. Otra de las cosas que miramos aquí fue el árbol de Navidad, el abeto que ya les dije, conocido como el árbol de Thor, el dios de la guerra alemán, ¿verdad?, adornado con cabezas de enemigos, y cómo fue llevado como una simple cuestión de ornato en todo esto, ¿verdad? Después aparecieron las manifestaciones de los diferentes nacimientos y crearon toda una costumbre. Hoy hay casas que llega octubre y sacan una figura ahí de yeso, le quitan el polvo, y si está parchada, si está rota, la llevan con el yesero a que le haga un dedo porque se le rompió la guarda, o que le fabrique un pie y vuelven a fabricarlo, lo pintan y le dicen es Dios. A veces miramos cómo la inteligencia de una persona que no conoce de Dios, cómo se obstaculiza. Y cuando llega la Navidad, cuando llega diciembre, el día 24, ¿verdad?, sacan a esa figura de yeso, a esa imagen, y la ponen y la arrullan, y le echan colación, y crean toda otra tradición. Hemos mirado que personas cristianas se meten a ese tipo de circunstancias,
Así que la ignorancia es mucho. ¿Qué va a hacer usted ahora en estas fiestas? Allá terminando el año, aparecen otros personajes que bueno, de repente nos dijeron que son los Reyes Magos. ¿Qué le parece, hermano? Mateo capítulo 3 nos habla acerca de esos personajes, ¿verdad? Acompáñenme, vamos a verlos cómo... Ya se me perdió. ¿O estoy en Lucas? Es Mateo capítulo 2, dice la escritura, que vino un grupo de personas conocidas como magos. 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Dígale a la persona que está junto a usted, no son reyes, fíjate, son magos. ¿Qué era un mago? Un mago era un astrólogo, una persona que se dedicaba a observar las estrellas, no astrólogo. El astrólogo hace hechizos, es parapsicológico, ¿verdad? Paranormal. Pero el astrónomo es una persona que mide, de acuerdo a las diferentes medidas, los planetas, le dice cómo están ubicados, qué tiempo aparecen, qué tiempo los tiene acá arriba, qué tiempo los tiene acá, qué tiempo los tiene acá, y les va diciendo todo, hacen un mapa estelar. Estos eran los magos. Sin embargo, podemos mirar que ellos tuvieron una revelación porque vinieron y sucedieron varias cosas. Ellos venían siguiendo una estrella. Nosotros sabemos que por el movimiento de la Tierra, las estrellas no se mueven. Sin embargo, esta estrella tenía algo especial. Quizá era la aparición de un cometa, dicen algunos estudiosos, que solo se veía a determinadas horas por el reflejo de la Tierra. Y ellos venían siguiendo esa estrella hasta que dejó de moverse. Y llegaron de esta forma con el rey Herodes a Jerusalén, a 30 kilómetros de Belén. Y le dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Versículo 2. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. La visión de todos esos magos, ¿cuántos eran? ¿Cuántos? ¿25? No, ¿3? ¿4? No dice la tradición que se llamaba uno malhechor, basaltar y gastador, algo así, ¿no? Bueno, dice la tradición eso. ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está? Fue la pregunta que le hacen a Herodes, al rey. Y Herodes, pues no sabía y mandó traer a los escribas. Oye, estos cuates están hablando del nacimiento del rey de los judíos, pero yo soy el rey. Dice, ¿cómo va a haber otro? ¿Verdad? Y se puso loco y le dijo, pues es que hay una profecía de que iba a nacer, el verdadero rey iba a reinar por siempre, y le dieron y dice, ¿y en dónde? Dice, pues en Belén. Dice, pero aquí no es Belén, aquí es Jerusalén, y los manda para Belén. Entonces dice la escritura, versículo 7, Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén les dijo, vayan allá, averigüen con diligencia acerca del niño y háganmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Pero sabemos que no era así. Él no quería saber quién era para matarlo. ¿Por qué? Porque este hombre tenía un gran daño en su mente y quería ser rey por siempre. Era un judío doblegado ante el mundo romano y se convirtió en un político que hizo mucho daño, pero al mismo tiempo fue el que reconstruyó el templo de Salomón, ¿verdad? De las muchas destrucciones, él reconstruyó la última en la aparición de Jesús. Y dice la escritura, el versículo 9, ellos habiendo oído al rey se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Este es un acto histórico, porque las estrellas
realmente no se mueven, el mundo es el que va girando y da la apariencia de que se mueven. Sin embargo, dando el reflejo, ellos miraban que la estrella se estaba moviendo. Y dice que cuando llegó a cierto lugar dejó de moverse. Y fueron allí, versículo 11. Y al entrar en la casa, y te das cuenta que ya no están en el campo, te das cuenta que no hay ningún establo, te das cuenta que no hay, están en una casa. ¿Qué había sucedido? Quizá después del nacimiento, los llevaron a un sitio, a alguna casa, y ahí se encontraban, ¿verdad? Esto no es un sitio lleno de animales, era una casa, y una casa es habitada por personas. Y dice la Escritura, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y eran los obsequios que se tributaban a los reyes. Los reyes, ¿verdad? Ellos vinieron a darle un tributo de un rey, lo reconocieron. A eso fueron a adorarlo. Él lo reconocían desde que salieron de su lugar. ¿Cuántos reyes eran? ¿Cuántos magos eran? No, dice que dieron 3 obsequios, pero no dice que eran 3. A veces tenemos que jugar cantidades para poder sacar la verdad, ¿verdad? Las caravanas en aquel tiempo tenían que ser de 40 o más personas por los peligros que iban a encontrar en los caminos. Quizá muchos de esos 40 eran servidores, quizá muchos otros eran como ellos. Y entraron todos a adorar al rey y manejaban 3 obsequios: oro, incienso y mirra, ¿verdad? Pero ahora la tradición nos dice que eran 3 y uno llegó montado en un elefante, otro en un camello y uno más en un caballo, ¿verdad? Y se metieron a la casa. Qué bárbaro, yo no sé cómo metieron un elefante a una casa, y generalmente puertas pequeñas. Pero bueno, vemos que todo ese aspecto ficticio. Lo malo es que muchos de nosotros también lo creemos. También lo creemos. Ay, hijo, espérate, es que no han llegado los Reyes Magos porque no puede entrar por la puerta el elefante ese. Lo van a poner a dieta porque no come. ¿Verdad? Espérate, con calma. Y seguimos con el engaño de los hijos. No está, hermano. Por favor, entendamos la Escritura. ¿Quieres darle un regalo a tus hijos? Perfecto, qué bueno. Te acaban de entregar un aguinaldo. Bueno, repártelo en tu familia. Hermano, ¿sabes qué? Ve, te voy a regalar esto. ¿Qué se te antoja para fin de año? ¿Quieres un juguete? Te alcanza, cómpraselo, pero no lo engañes. No le crees ilusiones tontas y torpes. Porque has de saber que cuando se pone el árbol de Navidad, ¿sí?, ahí se ponen los regalos, ¿verdad? Y pones muchas lucecitas que te dicen tonto, 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 tonto. Ah, si no, ponte a observarlas y vas a ver cómo te dicen. Luces hipnóticas, que si tienes dinero te vas a sentir bien, pero si no tienes te hacen sentir el más miserable. El mes en donde hay más suicidios es precisamente la Navidad. ¿Por qué razón? Esas luces tienen mucho que ver. Es un simple ornato. ¿Quieres ponerlas? Ponlas afuera. ¿Por qué tienen que hacer? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Quieres adornar tu casa? Pues adórnala. ¿Quieres poner un árbol? ¿Sabe lo que este representa? Y después haz lo que quieras. Pero sabes, hermano, cada uno de nosotros tiene un tiempo y una oportunidad. Y voy a terminar remitiéndote otra vez a Isaías capítulo 9. Quiero que pienses muy bien en este aspecto. Versículo 2 dice: y el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. El nacimiento de Jesús representa la gran luz que viene a tu vida. En alguna parte de ese año fue Navidad para ti. Jesús nació en tu corazón. Para mí Navidad vino a ser en el mes de marzo. Tuve un encuentro con mi Señor y ahí nació mi vida. Ahí fue Navidad para mí. Y desde entonces he caminado con Él y Él ha caminado conmigo. Y he tenido infinidad de fallas, errores, torpezas.
Conocí la doctrina del hombre todopoderoso, ¿verdad? Tú puedes, varón, levántate, ¿verdad? Y fuerte soy, aleluya. Y conocí la predicación psicológica, en donde el hombre hace todo y Dios nada. No es así. Dios le dijo al apóstol Pablo: por cuanto eres débil, entonces eres fuerte. Y él lo entendió. Yo no sé cómo vivas, yo no sé qué es las circunstancias que estás viviendo, pero ven y tribútale esa adoración al Rey de Reyes, incienso, oraciones, adora al Señor, habla con Él, no escondas nada, manifiéstale tu debilidad sin tapujos, dile lo que eres. Y si eres un miserable, también díselo. Dile a Dios lo que tú eres. Que salgan todas esas circunstancias de tu vida. Y dice que cuando tú te hagas verdaderamente débil delante de Él, reconozcas lo débil que eres, Él te levantará, Él te exhortará. Y dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Son circunstancias bien difíciles. Apenas el viernes, en la oración, orábamos por nuestros enfermos, ¿recuerdan? Pero no puedo decirle a todos porque quizá para ustedes el tiempo de oración con Dios no represente lo mismo que representa para nosotros. Quizá para ustedes solamente es un mito, para nosotros es una realidad, una verdad, y tenemos la urgencia, la necesidad de encontrarnos con Cristo cada día. El día viernes tuvimos un tiempo de oración y clamábamos por nuestros enfermos, ¿recuerdan? Y se nos quebraba la voz, se quebrantaba nuestro corazón cuando veníamos a clamar por ellos, porque quisiéramos que sucediera ese milagro de la vida, ese milagro de la restauración en ellos. Y nos encontramos como lo que somos, personas tan débiles, y terminamos quebrantados en la oración. Pero dice la Escritura que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, la luz del mundo, la luz que vino a habitar en medio de nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Vimos su grandeza y clamamos por ella. Tuvimos apenas el día de ayer un deceso de un niño por el cual estuvimos orando mucho tiempo, por Derek Alarik, 7 años, leucemia. Le hicieron un trasplante de médula. Le trasplantaron un riñón y dijéramos, su hermana quedó enferma y gente que donó, y dijéramos al final se fue el niño. Pero les voy a mandar una fotografía a la misión, la sonrisa con la cual se fue ese niño, lo traigo en el teléfono, la sonrisa con la cual se va ese niño. Y le dijo a su mamá: no te preocupes, mamá, ya vamos a descansar todos. ¿Sabes? Son las cosas grandes cuando Cristo nació en nosotros. Ahora le voy a decir, hermano, quizá hoy Cristo no ha nacido en su corazón. Para usted no es más que la Saturnalia, las fiestas, los excesos, la fiesta con los cuates, los bailables aquí y allá, y las grandes comelitonas, los banquetes, el aguinaldo, y gasta, ¿verdad? Ay, me voy a comprar, voy a traer a la casa un entiendo, ¿verdad? De esos grandes. ¿Sí? Mientras esa familia de junto está pensando cómo va a terminar ese año, porque no tiene dinero, y
Y ya la chamarra del hijo ya tiene remendadas por todos lados y el pantalón está terriblemente mal. Necesitamos pensar con una mente divina, con una mente de Dios. Y sabe, hermano, vamos a pensar en nuestros hermanos. Que cada Navidad y cada vez que usted tenga un dinero más, no se ufane que es usted muy bueno y va a tener una riqueza. Más bien piense de qué manera puedo compartir algo de lo mucho que yo recibo. Y voltee a ver, y sabe, hermano, si Dios lo ha bendecido con grandes cantidades y va a tener un banquete en su casa, invite a una persona, primero, que no lo puede invitar a usted porque lo tiene, así que elíjala con cuidado. Segundo, que no le pueda pagar el favor. Segundo, no le dé cosas de segunda clase, no. Comparta lo que usted va a tener en su casa. No le dé lo que usted no quiere, sino lo que usted es mejor. Eso comparta. Comparta con algo. Y sabe, estemos visualizando las necesidades de nuestros hermanos. Eso se llama Navidad. Y si usted no puede hacerlo, quizás porque el Señor no ha nacido en su corazón. Así que hoy, hermano, en unos días más yo voy a estar diciendo aquí, ¡Feliz Navidad! Y se los digo hoy, pero todavía no es 24 de diciembre. No sé, quizá para usted sí lo es. Quizá para esta persona que me está viendo a través de internet, también lo es. ¿O cuándo fue Navidad para usted? Ya le dije que el mío fue marzo. ¿Cuándo fue el suyo? ¿Cuándo es su Navidad? Dice la Escritura, porque un niño nos es nacido. Nos es nacido dentro. Y ese niño es Dios. Ahí le dice las cualidades y las características de ese ser humano que vino a la tierra. Y le dice, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En el versículo 6. ¿Sí? Isaías 9:6. Así que, hermano, ¿qué va a celebrar? ¿Navidad o Saturnalia? ¿Qué es lo que va a celebrar? Hubo preguntas que me hicieron todavía el día de ayer en la misión. Pastor, ¿y qué pasa si rompo una piñata? Otro aspecto tradicional de Latinoamérica, los monjes, los frailes, enseñaban a los indígenas acerca del pecado con una piñata y les decían, si rompían el cuerpo del pecado iba a haber recompensa. Y utilizaban una olla de barro forrada con 7 puntas, los pecados capitales, según su doctrina, y había que golpearlas hasta que saliera la miel de dentro. Había pedacitos de lo que nosotros conocemos como piloncillo, ¿verdad? Fruta de la zona, fruta de la región, y quizá algunos dulces fabricados en casas. Eso era la recompensa que había en esas piñatas. Y le decían, romper la piñata no va a ser fácil, y se crearon tradiciones. Hoy la piñata la pueden romper en cualquier tiempo como un sinónimo de alegría, ¿verdad? Pero a veces olvidamos cuál es el origen y para qué se utilizaron. Se utilizaron para enseñarles que si se rompe el pecado de muerte va a haber recompensas, y si usted sale del pecado también va a haber recompensas. Y siempre pues, se hizo muy popular, ¿verdad? Las piñatas, y hay que cantarle a los peregrinos y dale, ¿verdad? Y después cambiamos y patas de cochino, ¿verdad? Y cosas así, empezamos a romper todo el entorno de eso. Y sabe, hermano, pero olvidamos el movimiento principal. ¿Quiere usted tener una cena en diciembre? Téngala, invite a alguien que no pueda, pero antes de todo ello, denle gracias a Dios, porque Cristo está en su vida, porque Cristo es el Señor de su existencia. Porque en medio de las tinieblas el mundo vio una gran luz, y aunque estaba en peligro de sombra de muerte,
vino esa luz a su vida y le dotó de esperanza. Cristo es la esperanza. Y la Navidad tiene una razón, se llama Jesús. Y la razón de la Navidad se llama Jesús. Así que, hermano, no confunda. Ahora ya sabe, hermano, aprenda estos versículos, expónganlos, enséñenles que no es en diciembre. Ahí se celebraba la fiesta de la Saturnalia. Pero lo más importante para nosotros es que Cristo nació en nuestras vidas, ¿verdad? Y entonces, yo hoy puedo decirle, 27 de noviembre, puedo decirle a usted, feliz Navidad. Póngase de pie. ¿Sí puede decirle al hermano que está junto a usted, feliz Navidad? Ay, hermano, pero es noviembre. Tiempo de oportunidad, tiempo de esperanza, tiempo de amor, tiempo de misericordia, tiempo de gracia. Navidad representa todo eso, todo eso. Y bueno, la semana pasada les dije, usted que recibe un aguinaldo en su trabajo, usted que recibe un dinero extra, quizá pueda darle un pequeño aguinaldo. No le digo todo, no le digo la mitad, no, un pequeño aguinaldo de lo que usted recibe a alguien que usted ama y que no recibió nada. No es necesario que haga ostentación. ¿Sabe? Hace años, una persona que no tenía nada de dinero me regaló un par de calcetines. Él no traía calcetines y me compró amigos. Y esa es la grandeza de Dios. Y nosotros, manifiéstela. Estaba haciendo frío en ese lugar, Atizapán de Zaragoza. Había frío. El hombre no traía calcetines, pero me compró un par. Hoy me llena, me hace explotar el corazón. Pero quiero que usted también tenga esa oportunidad. Quiero que usted también piense en eso, en esa grandeza. ¿Y sabe, hermano? Es algo muy hermoso. Por eso le digo, feliz Navidad. Que Dios le bendiga. Denle un aplauso al Señor.